Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad le vamos a presentar una pequeña entrevista al caballero Jesús Fernando Apolinario, con 26 años de edad, egresado de CERTU de la carrera de contabilidad. Caballero Jesús, ¿está preparado para empezar la entrevista? Claro que sí, ¿qué tal? Buenas noches, mucho gusto. Bien. A ver, la primera pregunta es, ¿por qué decidió estudiar la carrera de contabilidad? Bien, en primer lugar, la carrera de contabilidad la decidí estudiar porque como proyecto largo tengo pensado formar una empresa, entonces en ese entonces tuve entendido que es necesario saber sobre la contabilidad y de cómo se constituye una empresa, entonces la carrera de contabilidad iba ligada a eso, pues, ¿no? Y también me llamaba el tema de los números. Ah, ok, perfecto. La siguiente pregunta es, ¿en qué universidad o instituto usted decidió estudiar? Sí, bien. En primer lugar, empecé mis estudios con la carrera de Contabilidad con mención en Finanzas en el Instituto Certus y luego hice la convalidación con la Universidad Tecnológica del Perú, ¿no? Ya, ok. A ver, la siguiente pregunta es, ¿quiénes te apoyaron durante tu carrera? ¿Quiénes estuvieron ahí contigo, no? Sí, claro, bien, primordialmente mi madre, ¿no? Que fue la que me ayudó a solventarme la mensualidad en el instituto y ya luego cuando empecé a estudiar yo mismo me solventé, ¿no? Poco a poco. Bueno, así tenía que ser. A ver, ¿nos podrías comentar tu primera experiencia laboral que tú tuviste? Claro que sí, la primera fue en un estudio contable. Trabajé algo de 2 años y fue muy grato y también les recomendaría eso de que cuando inicien sea en primer lugar en un estudio contable porque uno ve bastantes empresas, sean chiquitas y grandes, y como que tienes una visión más general de lo que es la contabilidad y de en qué va a ir tu carrera, ¿no? Y cómo se va a ir desarrollando. Mm, A ver, la siguiente pregunta, y de mi parte, la última, ¿qué otro estudio realizaste para complementar tu profesión? Para ¿Cuál el fue tema, el sí. estudio que hiciste? Para el tema de la contabilidad, básicamente, ofimática, que es cursos un poco más avanzados de Excel sobre todo, un poco de Word, y lo que sí Claro. llevé cursos apartes, pero ya más cuando estuve en la universidad fue el tema de tributación, finanzas y ahorita la para el inglés, ¿no? Muchas gracias. Buenas noches con todos, profesora, compañeros y Fernando, joven Fernando. Voy a empezar con las preguntas. ¿En qué área de contabilidad se especializa actualmente? ¿Nos podría comentar? Bien, la contabilidad, como ustedes seguro van a ir viendo, se basa en tributación, en finanzas, en el área de costos, que son básicamente los pilares. Actualmente yo me encuentro viendo todo ese tema, todo el circuito, entonces podría decir yo que me encuentro el tema de la contabilidad general, ¿no? Que veo todo el curso de la contabilidad. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué experiencias negativas tuvo durante su carrera profesional? Felizmente no he tenido encuentros desafortunados con respecto a la carrera, solo que sí un poquito lo tedioso es el tema de la documentación, que van a manejar bastantes documentos, bastantes papeles, entonces es importante sobre todo tener un orden, ¿no? Ser ordenado en el trabajo para evitar problemas que se puedan tener, como extraviar algún documento importante o afines, ¿no? Ok. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son sus debilidades y fortalezas como un profesional? Como debilidad y hasta ahorita trato de ir mejorándolo es el tema de la puntualidad, ¿no? Y con respecto a las fortalezas, bueno, podría decir que en lo que más resalto es que puedo trabajar bastante bajo el tema de presión. En la contabilidad van a encontrarse bastante con el tema de tiempos, de entregar los reportes a tiempos, la declaración de impuestos, obligaciones, etcétera. Entonces, siempre va a ser un trabajo en el que van a tener que correr y es importante que sepan manejar la presión que puedan llegar a tener, ¿no? ¿Qué competencias aplica en su campo laboral?
Bien, actualmente donde trabajo, básicamente estamos divididos de alguna manera, ¿no? En el área de tributación, de contabilidad y de los costos. En cuanto a competencia, se podría decir con el área de costos, ¿no? Porque es un área un poco independiente en el cual tenemos que trabajar a la par y tratar de sacar los reportes para la empresa y sobre todo en sus costos, ¿no? Que puede tener que saber la empresa, ¿no? Eso fue todo conmigo. Gracias. Y ahora le doy pase a mi compañera Flor. Listo, gracias. Buenas noches, joven Fernando Apolinario. Me es muy grato poder ser parte de esta entrevista a su persona. Soy Flor Facundo. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Y prosiguiendo con las preguntas, pues aquí vamos. ¿Podría contarnos alguna experiencia retadora durante su carrera? Sí, claro, cómo no. Cuando estaba trabajando para un estudio contable, el jefe inmediato que tenía en ese momento me designó una empresa nueva, la cual es una empresa industrial que se dedicaba a la fabricación de yogures. El tema con esta empresa es que no tenían su contabilidad al día, la tenían creo que 1 año o 2 años como máximo atrasada. Entonces, la complicación era básicamente tener que ordenar todo, entender todo, revisar y sobre todo teníamos que realizar las conciliaciones bancarias y como no tenía en orden sus pagos, su caja chica y todo, entonces se hizo muy complicado, pero felizmente se logró concluir y poner al día sobre todo a la empresa, ¿no? Diría que eso fue lo que más me costó en cuanto al trabajo. Qué interesante. Sí. ¿Cuáles son los cambios que ha surgido en cuanto a su economía? Bien, con el tema remunerativo, sí, lo bueno de la contabilidad por ese lado es que ustedes como futuros profesionales no van a depender de un solo ingreso de una sola empresa, ¿no? Uno como contabilidad puedes ofrecer servicios contables a empresas chiquitas cuando recién iniciamos y luego, pues, ¿no? Cuando uno va mejorando, adquiriendo más profesionalismo, pues puedes expandirte con empresas más grandes y ofrecerles tus servicios contables, ¿no? Y el tema remunerativo va en función, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en la empresa donde me encuentro, es todo por categorías, ¿no? Si tienes tu título, ganas de una base hacia arriba y así sucesivamente. En cuanto a más especializaciones tengas, pues mayor ingreso recibes, ¿no? Qué interesante, qué bueno. ¿Y cómo se siente haber logrado sus metas? Obviamente las metas nunca se terminan de lograrse, pero actualmente con toda esa trayectoria que ha tenido, y es bastante joven usted, y ha llegado en varias metas de manera exitosa, ¿cómo se siente haber logrado sus metas? Bien, uno como tú misma y bien dices, uno nunca culmina de terminar sus metas o sus objetivos. Yo diría que he culminado mis objetivos o ciertos objetivos y para que uno se siente logrado en parte, ¿no? Y alegre pues de ser un orgullo en la casa y sobre todo por ese lado, ¿no? Alegre y con ganas pues, de seguir aprendiendo y seguir mejorando, ¿no? En el ámbito laboral y personal, ¿no? Y usted ahora que es una persona exitosa, porque el éxito pues empieza desde cuando uno decide hacer algo y logra ese algo o esa, Sí, claro. esa meta y va creciendo, ascendiendo y va logrando. Entonces, usted ahora que es una persona exitosa, ¿qué más aspira como profesional? Bien, como les comenté un poquito, lo que yo básicamente con respecto a la contabilidad, yo busco a mediano o corto plazo es especializarme en el tema tributario, y en el tema de finanzas. Una vez tenga culminado eso, pues ahí iré tomando más experiencia, ahondando en años, ¿no? Trabajando en puntualmente en el tema tributario, y ustedes van a ir viendo también qué área o qué rubro les va a ir gustando más del tema contable, ¿no? Y de ahí, pues, a largo plazo, lo ideal es un estudio contable, ¿no? Un estudio contable, conseguir un buen personal en el cual uno pueda confiar y luego ir expandiéndose para otros rubros empresariales, ¿no? Muy bien. Y para terminar, joven Fernando, ¿qué mensaje Sí, claro. daría a los jóvenes estudiantes de esta carrera tan interesante?
En cuanto yo creo que en primer lugar tienen que tener en claro que es una carrera en la cual uno tiene que ser muy minucioso y tienes que ser muy ordenado, ¿no? Con respecto a que sea difícil, en realidad no es difícil, sino es más que nada operativa, y sobre todo operativa cuando recién iniciamos, ya que hay que entender bastante el tema de los comprobantes, la importancia que tienen estos desde su fecha, las declaraciones y etcétera de cosas, ¿no? Entonces, a dedicarle ánimo, a ponerle esfuerzo. Es una carrera bonita, gratificante cuando terminamos los trabajos que son. En cuanto a la contabilidad, el mayor objetivo que nosotros tenemos es el tema de los estados financieros, ¿no? Entonces, es bien gratificante cuando terminamos y concluimos todo el circuito contable, que es con la presentación a los gerentes o a nuestros jefes de los estados financieros y sus notas, ¿no? Que ya irán viendo seguro en la carrera. Muchísimas gracias, caballero Fernando, por darnos su tiempo tan valioso y por compartir su vivencia, su experiencia. Nosotros, estudiantes del Instituto Certus, con lo compartido, tenga por seguro que lo tendremos muy en cuenta. Hasta la próxima. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por la oportunidad.